Meditar, ser tu propio altar. Vengo de un barrio donde no me animaría a decir que no se menciona la palabra meditación, pero cuanto menos esa idea está circunscripta a aquellos que tienen las necesidades básicas satisfechas. Ser vegetariano o meditar, y esto corre por mi cuenta, parece propiedad exclusiva de las clases medias, como si el trabajo interno no estuviera permitido al obrero, al campesino o a aquel que se toma el 378 desde Liniers hasta La Ferrere. En estos tiempos, donde por circunstancias de la vida me recomiendan meditar, y de lugares varios, me pasa que me juega ese muchacho criado en el conurbano que siempre tiene miedo, terror diría, de aburguesarse y perder la esencia, vaya a ser lo que eso sea. Entonces, en lo que a mí respecta, meditar es un doble desafío. Tengo que callar las voces internas y al mismo tiempo agarrar el matafuego de la lógica para apagar el incendio del prejuicio. Otra cosa que me llama la atención es que el ejercicio de la meditación es algo que se ve desde la mediana edad en adelante, como si uno cuando fuera joven no podría dedicarse a un aspecto más profundo. También, desde el prejuicio de la efectividad, intento ver el beneficio que, supongo, es invisible y lento. Sin dudas, uno de los grandes males de estos tiempos es tratar de optimizarlo todo, y eso hace no permitirse arriesgarse en dedicarle unos minutos a aquellas cosas de difícil comprobación inmediata, con esa ansiedad que lo tiñe todo. Hace pocos días me bajé una aplicación para meditar. La verdad es que me genera dudas, pero me pareció una buena forma de estimularme a hacerlo, aunque el precio a pagar sea otra vez pasar por el Dios teléfono. Como sea, por estos días me presto a empezar esta práctica, que veremos qué resulta, pero reformando un poco la canción de Calamaro, si es lento y es gratis, entonces, why not? Mamushkos es una charla a dos puntas, una comunión de historias, lecturas, sueños, proyectos y anécdotas sin rumbo fijo. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, episodio 13 de Mamushkos. Vamos a hacer una presentación ahora del invitado muy especial que tenemos para este programa. Vamos a hablar de tu texto ahora que me encantó y va a ser un buen disparador, activador de la charla que vamos a tener para hablar de meditar. Entonces, en el programa pasado mencioné el libro Zen y el arte de reparar motocicletas. En este programa introduzco al conductor, al tipo que agarró al Zen del manubrio y lo llevó al terreno de la vida cotidiana y la psicoterapia. Tengo la suerte de que ese tipo es mi amigo y se llama Luciano Aciaín. Primero lo importante, Luciano es de Boca, a pesar de que vive en Lanús. Lo conocí en la Facultad de Psicología, somos colegas, amigos y compañeros de la paternidad y, por qué no decirlo, de la vida. Luciano es un gran lector, un tipo curioso que, por ejemplo, aprende japonés y escucha Yo la tengo. Más allá de la distancia del tiempo, logramos mantener la amistad con Luciano, después de casi 20 años de mi partida. No hablamos muy seguido, pero cuando hablamos siempre me queda algo que me deja pensando, evaluando y sintiendo. Sin intentar convencerme, ni convertirme, ni transformarme, Luciano de a poco me fue hablando de meditar. Primero, si mal no recuerdo, empezó a practicarlo por su dolor de espalda. Luego incorporó la práctica de Zazen como un modo de vida, como una forma de ser, de estar, comunicarse y vivir. En mis visitas a Buenos Aires, que siempre son breves, apuradas y caóticas, Luciano siempre se hace un espacio para el encuentro. En esas charlas, de nuevo, algo se instala, como una bomba con un reloj que la activará en ese momento, si no semanas, meses y hasta años después. Por ejemplo, recuerdo una vez que le pregunté qué era meditar y me dijo
que era como las gotas del rocío que caían a la madrugada y que de a poco se expandían en el transcurso del día. ¿Qué significa eso? No lo tengo muy claro, pero creo que no hace falta explicación. El tipo, con una imagen y una oración, me lo dijo todo. Él no lo sabe, pero desde ese entonces utilizo la misma metáfora como una gota de rocío para explicar la pregunta de qué es meditar a mis amigos, familiares y pacientes. En otra visita, después de comer unas empanadas en un bolichito, cuando la acompañé para que se tome el 37 de vuelta a Lanús, le pregunté con curiosidad e inocencia qué hacía en el viaje, pensando que me iba a contar de algún buen libro que estaba leyendo, de un disco que estaba escuchando, en la época de MP3, pero no. ¿Saben lo que me dijo el tipo? Respiro. Respiro. Un hijo de puta. ¿Cómo me vas a decir eso, amigo? Un viaje de 1 hora respirando. Yo que no puedo estar sin hacer nada por 5 minutos. Respiro, me dijo. Y no me pude olvidar más. La idea de solo respirar, vivir, mirar por la ventana, observar el paisaje, los pensamientos, sin tener que hacer nada más que eso. Viajar en el 37 de vuelta a Lanús, solo respirando. Y entonces tengo la alegría y el honor de que mi amigo Luciano Ciaín, con un montón de carreras, formación, cursos en psicoterapia y con 10 años de prácticas hacer encima y otro recorrido en motocicleta, aceptó la invitación a Mamushkos para hablar con nosotros y con ustedes sobre meditación. Ojalá que alguna bombita, aunque sea una bombita de agua, se instalen a ustedes para refrescarles en este fin de verano porteño. Bienvenido, Muchas gracias. Luciano, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, honrado, agradecido por la invitación y realmente nada, muy feliz y muy agradecido por esta presentación y por el texto, hermoso texto, digamos. ¿Te acordabas algo de esto, Luciano? Sí, 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 me hiciste volver en la memoria a esos momentos. Los Entonces, atesoro con mucho afecto. con muchos años ya de estos mensajes, te vuelvo a repreguntar, te volvemos a repreguntar, ¿qué es meditar? Que si tendrías que explicarle a alguien que nunca meditó, ¿no? Por ejemplo, Bueno, Fer hablaba de su texto, va a arrancar meditando, ¿no? A mí me Qué es interesa porque estoy ahí en vías de... bien, bien. Bueno, es interesante la pregunta como para empezar a disparar la charla. Yo soy un humilde, simple practicante, digamos. Las tradiciones que yo más he recorrido, como mencionaba Pancho, son la del Zen y podríamos decir también la de Mindfulness, ¿no? Que tiene una vinculación fuerte con la meditación vipassana. Eh, Podemos pensar básicamente dos grandes acepciones, ¿no? Una aparecía en el texto que vos leías, Fer, de meditar entendido como una especie de reflexión atenta sobre ciertas cosas. Tengo que meditar una decisión, supongamos. Tengo que meditar si hago esto o aquello. En donde hay alguien que se dispone a pensar, pero con un esmero, con una dedicación particular. La realidad es que el Zen, mindfulness, toman la otra acepción, digamos, de la meditación, entendiéndolo como la práctica de estar presente, en donde ahí voy tomando por ahí cositas de tu texto que me parecieron súper interesantes para dialogar. No se trata tanto de que uno suprima nada, famoso poner la mente en blanco, dejar de pensar, etcétera, como etcétera. mitos que son, ¿no? Exacto, sino Ujú. que se trata de que uno esté presente con aquello que está ocurriendo, en donde justamente el máximo desafío es no intervenir, o sea, suspender todo esfuerzo deliberado para lograr algo. Y en ese estado en donde uno suspende ese esfuerzo deliberado y simplemente está y simplemente respira, algo sucede. Algo que a veces en ese momento no se advierte. Y ahí viene un poco esta imagen que traía Pancho del rocío, ¿no? El rocío va cayendo y si uno está a la intemperie, no lo advierte, pero en algún momento está mojado. En algún momento algo de eso te empapó. Y uno probablemente lo vea quizás luego cuando vuelva a sus ocupaciones cotidianas y se dé cuenta que la relación, el diálogo que establece con ellas es diferente.
me quedé pensando, yo acá voy a hablar como si estuviera en terapia, voy a decir cualquier cosa sin temor a que decir pavadas, ¿está bien? Me quedé pensando en... Suspendemos el juicio, Fer, tranquilo. Es parte del Es parte de la proceso, práctica, es parte de exactamente. la práctica, suspender el No, juicio. me quedé pensando en esas situaciones donde estás tratando de resolver un tema, un problema, que puede ser de imprimir algo con una impresora que no funciona, una planilla de Word, no sé, algo de eso, y no te sale, no te sale, no te sale, y te das una vuelta o tomás un café, algo, y hay algo que a la vuelta se liberó, se aflojó, se puso un WD-40 espiritual, no sé qué, pero que después funciona. Pero había un bloqueo previo que no, y no podías, no podías. Puede ser que vaya por ahí. 100%. Es decir, es muy interesante esa imagen porque ¿qué es lo que ahí sucede? Las personas, digamos, tenemos expectativas y eso está perfectamente bien. Y nuestras conductas tienen algún fin y eso también está perfectamente bien. Entonces, si yo estoy trabajando y quiero imprimir un PDF, obviamente mi expectativa es cliquear y que se imprima. Ahora, ¿qué sucede cuando eso no pasa? Es decir, hay algo de la realidad que empieza a friccionar con lo que yo quiero. Y generalmente nuestro primer intento suele ser algún tipo de forzamiento hacia esa realidad. Esto se tiene que imprimir. Y uno muchas veces tiene muy buenos argumentos. Se tiene que imprimir porque lo tengo que entregar, se está haciendo la hora de la entrega y tengo que entregarlo impreso, no lo puedo mandar por mail, supongamos. Ahora, hay una realidad, no está pasando. Y uno insiste con los mismos pasos encima. Exacto. Es muy probable que si uno ahí insiste, 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 quién sabe, eso no solo no suceda, sino genere problemas adicionales, qué sé yo, se colgó la computadora, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, la práctica, que es como una arte de detenerse, es ese momento en donde uno respira, toma contacto de esa realidad y como vos decías recién, a veces esa detención puede ayudarnos a ver algo que no estábamos viendo, quizás la impresora no está enchufada, o a veces realmente uno empieza a asumir que no va a poder imprimir el documento y entonces puede empezar a pensar en alternativas, o quizás uno empieza a darse cuenta que la entrega en realidad no es inexorablemente en una hora, es mañana, pero yo me había programado en mi programación del día que fuera en una hora, y entonces no puedo tolerar que eso no pase tal como yo lo planifiqué. Es decir, hay una conducta deliberada, una expectativa, un apego a que eso suceda así y empieza, digamos, la fricción con la realidad cuando eso no sucede. La práctica es una oportunidad, si lo queremos ver en algo bien cotidiano, de evitar esa fricción innecesaria. Podríamos decir ahí, Luciano, eh, y si bien es medio yo no sé por ahí entre divisiones, ¿no? De meditación zen o algo, y sé que tiene mucho de paradoja también, ¿no? De que al uno decir que es algo, ya estás diciendo que es otra cosa, ¿no? Pero sabiendo que no hay un objetivo en la práctica de meditar, un objetivo en concreto de que para lograr esto, sino que es la práctica en sí, pero podríamos hablar que hay un objetivo de evitar el sufrimiento de alguna forma. Sí, a ver, la paradoja sería que aquella práctica de estar presente que digamos, implica justamente suspender ese esfuerzo deliberado de lograr algo, permite lograr cosas. Y si lo pensáramos en términos de objetivos, a mí me gustaría decir que el objetivo de la práctica puede ser armonizar con lo que es, con lo que soy, con lo que tengo, con lo que hay, que no quiere decir que las personas no tengamos legítimos deseos de progreso, de cambio o que a uno nos parezca fantásticas como son las cosas. Pero en principio, la práctica es una forma de, como si uno hiciera sus estados contables espirituales, ¿viste? Y dijera, bueno, usted está aquí, su rojo asciende a tanto o su verde asciende a tanto, ¿sí? Después de ahí se abre juego. También puede pasar que uno está como en un constante pensamiento de nostalgia o recuerdo constante del pasado y también con una ansiedad por el futuro y te referís a eso cuando hablas de estar presente, digamos, de estar aquí ahora realmente. Exactamente, en general uno tiene un anhelo
que a veces es un anhelo hasta muy particular, porque es un anhelo de un pasado que en realidad está completamente distorsionado por el presente, es decir, de un pasado que a veces, muchas veces o la mayoría, no aconteció como uno lo está añorando, y obviamente uno también está inquieto, con miedo, por las cosas que podrían suceder. Habitar el presente es darse esos momentos para, no se trata de suspender o que eso deje de pasar, pero para observar toda esa tormenta, toda esa marea que hay en la mente y no estar fusionado, identificado con ella. No es que porque uno se siente deja de recordar o deja de añorar, pero uno está presente en la respiración observando que eso está pasando. Es como si uno hiciera una excursión y dijera, wow, esta es mi cabeza, qué maravilla. Ese acto de observación es en sí saludable, podríamos decir, si queremos usar una palabra. ¿Cómo fue para vos, Luciano, introducirte en la meditación, ¿no? Mencioné ese recuerdo, no sé si estaba acertado con el recuerdo de que lo empezaste a hacer a partir de un dolor de espalda, pero ¿cómo fue para vos adentrarte un poco en la práctica de meditación, el conocer más de esto? Yo siempre tuve la inquietud, siempre me generaron inquietud las búsquedas y las búsquedas, llamémosle, interiores. Y en algún momento esa búsqueda estuvo representada, digamos, por el estudio, la lectura de la filosofía, de la tradición filosófica occidental. En algún momento eso, que disfruté muchísimo, me enriqueció muchísimo, etcétera, se agotó. No que yo haya agotado la tradición de la filosofía occidental, obviamente, sería una absoluta arrogancia, digamos, sino que para mí dejó de ser atractivo. Y entonces sentí que esa búsqueda empezaba a pasar por otro lado. Y me empezó a llamar mucho la atención, bueno, vos me conoces hace mucho, sabés que tengo simpatía por la cultura oriental, especialmente por todo lo vinculado a Japón, y apareció el Zen, ¿no? Creo que lo que me atrajo del Zen es esa imagen de la persona practicando. Hoy yo te compartía una imagen, no sé si la llegaste a postear. Todavía no, pero sí, se la mandé a Fer y la vamos a postear en el Instagram de Mamuscos, que es una imagen que a Buenísimo. mí me gustó mucho y la tengo muy presente. Bueno, en esa imagen vas a ver que hay un círculo que es la cabeza del practicante, lo que parece ser una montaña, que es la imagen de la persona que está sentada, que forma un triángulo porque justamente está sentado tapado con el kimono, y en el centro hay un signo que se puede leer como el infinito o como el mudra que forman las manos cuando uno practica zazen. Entonces, esa imagen de esa plenitud, de esa totalidad autocontenida, me llamó la atención y me llevó a la práctica. Así empezó. Y después eso me llevó digamos, como vos decías en tan linda presentación, a tratar de llevar eso, bueno, a mi práctica profesional, pues yo soy psicólogo y trabajo de ser terapeuta, psicoterapeuta, y a la vida cotidiana, digamos. Me llevó a ver cómo eso podía impregnar el día a día en la vida común y corriente que tengo de una persona casada con dos hijos, que vive en Lanús, que trabaja de terapeuta. Nada místico, sin levitar un metro del suelo, digamos, Todavía, entre todavía. las galaxias, pero próximamente, exactamente. No lo descartemos. Mamuscos. Para meditar, ¿qué necesito? Necesito estar yo, nada más. Se puede meditar después de haber tenido sexo, se puede meditar después de haber visto televisión, después de comer, se puede hacer de forma individual y de forma grupal. Absolutamente todo sí. Es decir, la práctica, digamos, es de una enorme maleabilidad. Por supuesto, dado que uno va a intentar practicar el arte de estar presente, seguramente va a buscar algún lugar tranquilo, seguramente va a tratar de que el lugar sea silencioso, seguramente uno va a sentarse en cierta postura cómoda, donde la espalda esté derecha. Después podemos hablar un poco de eso. Y por supuesto,
es como todo, si uno se junta con otra gente que está en el mismo mood, si uno se acerca a alguien que ya ha dado unos pasos en ese camino, seguramente puede ser muy nutritivo. Si uno quiere hacer andinismo, ¿se puede hacer andinismo en hojotas? Bueno, teóricamente sí, pero seguramente va a ser mucho más seguro y mucho más fructífero si tengo el equipo, si me junto con otra gente, si contrato un guía, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a la postura, y acá todo lo que hablemos y lo que yo pueda decir va a título exclusivamente personal, y como en todos los mundos, las bibliotecas están divididas y vueltas a dividir. En el Zen particularmente hay una postura que es la de las piernas cruzadas, la espalda derecha. A algunas personas esa postura le resulta difícil de sostener y entonces ahí podemos dividir la biblioteca en dos. Personalmente, creo que si uno no puede sostener la postura, se puede sentar en una silla o puede buscar aquella postura que lo ayude a desarrollar ese estado de presencia sin que el dolor corporal lo doble. Algunas otras personas con todo legítimo derecho y seguramente más más diplomas en el tema, pueden llegar a decir, la práctica es la postura, si no está la postura, no es la práctica. Bueno, yo no comparto eso porque creo que eso excluye. Es decir, creo que eso reduce las posibilidades de práctica a cierto conjunto de personas y justamente el espíritu de la práctica es que sea universal, ¿no? Por eso se puede hacer antes o después de tener sexo, por eso se puede hacer solo o acompañado. Sí, lo decía en mi texto, ¿no? Pero ¿por qué siempre me parece algo muy de una clase media con las necesidades básicas satisfechas? ¿Y por qué cuesta meterle tanto la práctica de meditación, a la respiración o como le quieras llamar, a los sectores más postergados, ¿no? Siempre pienso eso, porque en definitiva todos necesitamos de relajar, bajar, ¿no? Pareciera algo como clasista por momentos. Sí, a ver, a veces lo termina siendo muy a su pesar, porque, es decir, dos cosas, ¿no? La primera, respecto de sectores socialmente vulnerables, todos necesitamos claridad, todos necesitamos conciencia, todos necesitamos estar presentes y conectados. Y una persona que sufre privaciones muy básicas, seguramente necesita mucho más estar conectado y presente en lo que le está pasando, porque sus problemas probablemente son más álgidos. Entonces, sin ninguna duda que no debiera ser algo exclusivo de cierto sector socioeconómico. Por otro lado, si vamos a su raigambre, brevemente conocemos la historia del Buda, ¿no? El Buda vivía en su palacete por decisión de su padre, en la ciudadela que rodeaba el palacio no había ni ancianos, ni enfermos, ni se podía hablar de la muerte. El Buda escapa de ese palacio, sale a la ciudad, a la vida real, concreta, y se encuentra justamente con ancianos, enfermos, cadáveres, ¿sí? Y ahí sufre una crisis en donde explota su cabeza, digamos. Y luego de eso hace un largo peregrinaje por distintos grupos o escuelas de práctica que había en ese momento en la India de aquel entonces, y ninguna de ellas lo satisface, ¿sí? Hasta que luego, bueno, como cuenta la historia, se sienta bajo el árbol del Bodhi y dice, aquí me quedaré, y ahí transcurre según el mito del Buda, 8 años sin que él mueva un solo párpado de meditación. Cuando el Buda alcanza la iluminación y se inicia lo que podríamos llamar el budismo, al Buda se le acercaban todo tipo de personas, hombres y mujeres, y de todas las clases sociales, y no había ningún tipo de división dentro de esa comunidad, absolutamente ninguna. Y en ese sentido, perdón que me extienda, ustedes interrúmpanme No, todo lo es que sea interesante, necesario, es pero interesante. en ese sentido, hay algo muy interesante, que es, tenemos que pensar el budismo en el contexto de una sociedad de castas como es la India. Entonces, el budismo fue un mensaje que, desde el punto de vista político en ese momento, fue absolutamente revolucionario, porque al plantear todo tiene naturaleza de Buda, la estructura de castas vuela por el aire. Somos todos iguales, Mm. digamos. Es interesante pensarlo también en el impacto del cristianismo en su momento, ¿no? Un mensaje similar también, ¿no? Exactamente, exactamente. De Todos hecho, somos hijos de hay, Dios de alguna forma, ¿no? El mensaje. hay un libro muy lindo
de Thich Nhat Hanh, que fue un monje zen vietnamita, que se llama Volviendo a casa, el camino común de Jesús y de Buda, que justamente traza, con sus diferencias por supuesto, paralelos entre las enseñanzas de uno y otro. Y hay otro libro que ahora no me acuerdo el autor, pero se llama El Zen y la Biblia, que es de un monje, es un hombre japonés que luego se convirtió al cristianismo, y entonces él, para los rezos y para algunas de las liturgias cristianas, adoptaba posiciones que tienen que ver con la práctica de esa zen, digamos, ¿no? Es muy interesante. Volviendo un poco a la pregunta de Fer y pensando también la cuestión religiosa ligada al meditar, ¿no? Que creo que también para muchas personas puede ser una barrera el pensar, "Ah, no, es una práctica religiosa y por mi religión no puedo practicarla, por esto que lo otro", pero me gustaría escuchar un poco también de cómo esa práctica, como yo siempre yo traía el ejemplo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Ahora lo digo porque pero esa práctica que es meditar no es que dejó el budismo, pero se desplazó del budismo a la salud mental en particular, y a la salud a través de, ¿no? Como pasó acá, por ejemplo, en Boston, en Mass General Hospital, John Kabat-Zinn, ¿no? Un psiquiatra que trajo un poco la Sí. práctica de mindfulness o de meditación para aplicarlo a la salud, a la psiquiatría. Y digo de los Juegos Olímpicos porque cuando alguien me decía, no, es una práctica religiosa, digo, mira, durante el Imperio Romano se practicaban los Juegos Olímpicos y estaba el cristianismo de alguna forma como religión dominante. Y hoy en día practicamos deportes y no decimos que el deporte es una práctica religiosa, se secularizado de alguna forma, ¿no? Y creo que algo de esto pasó con la meditación también, ¿no? Está pasando, no es que pasó ya, pero el separarse un poco de la cuestión religiosa, porque hay muchas investigaciones que prueban que tiene muchos beneficios en la salud también, ¿no? Absolutamente, sí. Hay una frase de Suzuki, Daisetsu Suzuki, que dice, si el budismo fuera una religión, el zen estaría excomulgado. Entonces, la realidad es que el zen en sí es, primero cuando decimos budismo, tenemos que saber que estamos hablando de un universo, ¿no? Porque el mensaje del Buda fue hacia China, de ahí cruzó a Japón, fue hacia el sudeste asiático, fue hacia el Tíbet y ahí adquirió otras formas, porque el Tíbet, por ejemplo, tenía su propia religión nativa, que es una religión politeísta, animista, etcétera, y ahí el budismo se mixturó con eso, por eso uno puede ver, digamos, imágenes o iconografías del budismo tibetano que no tienen nada que ver con la sobriedad de lo que es un templo zen, digamos. Entonces, el budismo es un universo. El zen como práctica no presupone una religión entendida como credo o dogma. Sí por ahí, jugando un poco con la palabra religión, propone esta cuestión del religare, ¿no? De que la práctica, digamos, es una forma de recordar nuestra ligazón con el cosmos, pero no presupone un credo, una religión, y mm, uno puede ser cristiano y practicar sazen. Yo soy ateo. Mindfulness mucho más, como vos decías, es una total y absoluta secularización, digamos, ¿no? Es decir, Kabat-Zinn lo que hace es tomar la meditación vipassana, que tiene sus raíces en la India, y quitarle todo elemento ritual, todo elemento litúrgico, y podríamos pensar, si lo pensamos en términos de ciencia más dura, tratar de rescatar el ingrediente activo, ¿no? Entonces, la historia cuenta que él comienza trabajando con un conjunto de pacientes que tenían distintas afecciones de dolor crónico, que por diferentes motivos no podían ser sometidos a cirugía, o ya se había probado la cirugía y no daba resultado, o por algún motivo no podían tomar ciertas medicaciones. Entonces empieza trabajando fundamentalmente con ese grupo de pacientes. Y de ahí claramente ha habido una explosión, ¿no? O sea, Phil Jackson, técnico de la NBA, que fue técnico de los Bulls y de los Lakers, llevando mindfulness al deporte. Pero ahí hay una cosa interesante, y vuelvo a algunas de las cuestiones que planteaba Fernando en el texto que me parecen muy ricas, que es Mathieu Ricard, que es más un monje de la tradición del budismo tibetano, dice algo muy interesante, ¿no? Él es amigo, mira, ahí tenés el libro de En defensa de la felicidad, gran libro. Él es amigo de Kabat-Zinn y al mismo tiempo han tenido muchos debates, ¿no? Entonces, Mathieu Ricard advierte sobre lo que él llama los peligros del mindful sniper, es decir, del francotirador mindful, en el sentido de que lo que dice Mathieu Ricard es
si nosotros perdemos de vista los valores que hacen a la práctica, que tienen que ver con empatía, comprensión, compasión, etcétera, la práctica sola, sin sus valores, es una técnica que puede estar al servicio incluso de cosas que no consideraríamos nobles. Y hay otro texto también, que ahora no me acuerdo el autor, creo que es Loy, que habla de los peligros del mindfulness, en el sentido de, ojo con cómo lo usamos y nuevamente, en qué territorio de valores pensamos la práctica. Y también hay una cuestión, no sé si está pasando en Argentina, pero medio corporativa, utilización corporativa del mindfulness, donde en algunos lugares de trabajo se impone el mindfulness casi como un modus ético, ¿no? Es decir, todos tenemos que trabajar en una forma de atención plena o de mindfulness. Instala como un juicio moral al que no quiere o no está listo para eso, ¿no? Y se instala como un modelo, que es un modelo de negocio también, ¿no? De decir, bueno, vendemos esto, creo que hasta Google está vendiendo ahora eso, porque supuestamente funciona, crea mejoramiento laboral y toda la cuestión, pero también instala una imposición de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿no? Por definición, la práctica no puede ser del orden de la imposición, porque es un encuentro con uno mismo. Y eso no puede ocurrir en un clima coercitivo. Pero sí, absolutamente pasa. A ver, la realidad es codeterminada. Entonces, supongamos que en cierta empresa se le propone a sus empleados un programa de mindfulness. Porque la persona que lo propone, supongamos alguien que es practicante y que trabaja en el departamento de recursos humanos, considera que eso va a mejorar la calidad de vida de quienes están ahí. Bueno, bienvenido sea. Ahora, también es importante, si en ese lugar hay sufrimiento por ciertas cuestiones concretas, el contexto de esas cuestiones también se pueda revisar, porque si no, queda todo desbalanceado hacia el lado de, si todos hacemos mindfulness, tenemos que poder soportarlo todo. No es la idea. Entonces, sí, sin ninguna duda, creo que mindfulness en el trabajo puede sumar muchísimo, pero obviamente con qué fines, cuáles son sus objetivos, cuál es el ambiente de trabajo, etcétera, etcétera, digamos. Y pensaba está muy bueno tu texto, Fene, porque estamos volviendo al texto. Me quedé pensando en la pregunta anterior que salía de ahí, la cuestión de por qué se piensa la práctica de meditar como podemos decir, como un producto cultural de clase media, ¿no? Y pienso en, en otras prácticas, por ejemplo, el psicoanálisis o, por ejemplo, algún deporte en particular, pensemos el tenis, que está asociado a una clase media, una clase alta, porque por ahí llegó por esa clase, pero después el trabajo, el que no tiene nada que ver con el beneficio, ¿no? El beneficio que puede generar Como para que cierta población va más allá de la clase de donde vino, ¿no? Pero sí, es muy cierto que está muy ligado, ¿no? Como a la cuestión de la ecología también pensemos, ¿no? Se piensa la ecología como una cuestión New Age de clase media, que sabemos que no es así porque con el calentamiento global y todo es algo que nos afecta a todos, ¿no? sí, es como si necesitáramos estar tranquilos en determinadas áreas para recién entonces dar el siguiente paso. Mamuscos. Muy bien, continuamos con Luciano Haciaín. Estamos hablando de cómo el sistema se aprovecha, ¿no? De algunas cosas, como por ejemplo la meditación, para optimizar también a un empleado, ¿no? Decirle, y de hecho usa algunas herramientas como retiros espirituales o Son días herramientas de disciplinamiento, podríamos decir, si no nos ponemos muy pesados, ¿no? muy troscos. Muy, muy Sí, Foucaultiano, ¿no? claro, ahí andaría Foucault por ahí. Pero volvamos al Eh, lado bueno del meditar, si es claro, posible. porque, a ver, dos cosas, ¿no? Eso pasa, lo cual no quiere decir que no haya en el medio de todos esos engranajes gente bien intencionada y que de buena fe acerca esos recursos porque cree que pueden sumar, ¿no? Totalmente. Pero obviamente tampoco vamos a tener la ingenuidad de creer que solo eso está impregnado de benevolencia. La realidad siempre es mezclada y enchastrada y hay de todo en todos lados. El segundo punto me venía a la mente un recuerdo alguna vez en una entrevista al escritor argentino Andrés Rivera, que ha escrito libros como El Farmer, La Revolución es un sueño eterno, Sí, los eh, libros. sí, hermosos libros. Le- Anarquista.
le preguntaron sobre el fenómeno editorial del Código Da Vinci. Y él dijo, es bueno que la gente lea, porque hoy agarra el Código Da Vinci y mañana agarra otra cosa. Es decir, es bueno que la gente practique estar presente, porque si yo estoy atento, presente, conectado, ok, supongamos que puede haber cierto plan de que ese retiro o esa práctica esté al servicio de una cosa, pero cuando la gente practica, activa algo, o mejor dicho, toma conexión con una dimensión de sí mismo con la cual a veces no está conectado, y ahí empiezan a pasar cosas que pueden no estar previstas, incluso en el caso de que una persona haya gestionado maliciosamente ese momento, digamos, ¿no? Con fines de aumentar la productividad en desmedro de la salud y de la calidad de vida. Me gusta la idea, porque en definitiva, todavía no lo hice, ¿no? Pero me imagino que pasar por la meditación un par de veces definitivamente te vuelve diferente, ¿no? O ya no sos el mismo, ¿no? De ese tipo de cosas, me lo imagino. Como que algo tiene que pasar ahí. Absolutamente, si uno, es decir, en nuestro día a día, pocas veces nos detenemos. Y yo lo quiero, o por lo menos mi idea de la charla es marcar mucho este punto para sacarlo de un lugar místico, ritual, que puede ser absolutamente legítimo y mucha gente puede hacer de la meditación su vida, ¿no? Gente que elige vivir una vida monástica, gente que se retira a ciertos lugares, es absolutamente válido. Ahora, para la enorme mayoría de la humanidad que no va a hacer eso, a mí me gusta pensar, como decía Thich Nhat Hanh, en el arte de detenerse. En los monasterios de lo que llama Iglesia Budista Unificada, que son las instituciones que siguen las enseñanzas de Thich Nhat Hanh, hay una campanita de mindfulness que suena una vez por hora. Entonces, a través de todos los pequeños parlantitos que hay en los distintos lugares del monasterio, hay momentos en donde ¡tum! Suena la campana. Y todos detienen lo que están haciendo. El que está barriendo detiene, ¿no? El que está picando la cebolla para preparar la sopa y hacen una respiración profunda. Y luego continúa. Entonces, imaginémonos nosotros Me si, acabas de instalar una bomba, Luciano. Esa imagen no la voy a poder sacar por un tiempo. Muy buena, entonces, muy buena. quizás no una vez por hora, quizás Sí. 2, 3, 4 veces al día. ¿Qué pasa si me detengo y respiro? Imagínense, ¿vieron cuando uno viaja, ¿no? Y entra a alguna ciudad y entonces viene con la velocidad de la ruta, digamos, ¿no? Entonces de repente, en esa calle de entrada a la ciudad, hay un lomo de burro, ¿no? Entonces probablemente el primero, el auto salte. A 100, 200 metros hay otro lomo de burro y el auto vuelve a saltar. Y ya después del segundo, el auto aminora la velocidad porque intuye que puede haber otro lomo de burro más adelante. Entonces, esa respiración, esa detención, es como un lomo de burro que uno se pone en la autopista por la que vive el día a día. Uno detiene la marcha, aminora la velocidad. Y entonces hay un montón de cosas que uno se dice a sí mismo y que a uno le suenan absolutamente verdaderas, que empiezan a tener un interrogante al lado. Che, ¿es así? Sí, ¿No? ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? No sé, Exactamente. tengo esta imagen instalada y para sacarte de la cabeza la tengo que comentar ahora, ya que somos los tres de Boca, es como el Riquelme en la cancha, ¿no? Que para la pelota, mira a los costados y dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Ujú. El Riquelme, el Burrito Ortega, el Maradona, ¿no? Que paraba y decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Exacto. Que no hay muchos de esos jugadores, no hay muchos de esos momentos en la vida donde uno para y dice, bueno, ¿y ahora para dónde? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué estoy haciendo también? ¿No? Y esa pausa, ese quiebre de cintura, abre espacios, libera carriles, genera posibilidades que no estaban o no están cuando el juego es un correr frenéticamente sin detención, bajo el elegante título de juega con intensidad. Que uno podría decir, claro, con tanta intensidad como inconsciencia. ¿O para qué? Estaba pensando que esta idea se lleva muy mal con esta cosa actual de hacer cosas todo el tiempo. Parece que si Ujú. tenemos 5 minutos disponibles, bueno, tenemos que caer en redes sociales o algo, pero algo hay que hacer y me da la impresión que esto aumentó después en la pospandemia, ¿no? Como que Ujú. esa cosa, ¿viste cuando terminó la pandemia que estábamos todos encerrados y de repente cuando se pudo salir todo el mundo sale?
hace un día de calor como acá en Buenos Aires hoy, todo el mundo en la calle, en un lugar buscando qué hacer, qué sé yo. O las cervecerías, ¿no? Un fenómeno así de hamburgueserías llenas de gente. Sí, y también está muy ligado a la información, y acá me estoy autominando el podcast, ¿no? Pero hay una cuestión de una necesidad de aprender todo el tiempo, ¿no? Y un mensaje de que hay que estar aprendiendo algo todo el tiempo, y por eso los podcasts y por eso los audiolibros y todo, porque no podemos parar y mirar por la ventana y notar cómo estamos respirando, porque eso es no hacer nada y qué estás haciendo, ¿no? Sí, y eso tiene, suscribo y le daría un rulo más, que es, eso muchas veces es la contracara de que hemos perdido la capacidad de estar con nosotros mismos. Claro. Entonces, apaga todo, quédate quieto. Bueno, pero ¿cómo me siento? No importa, quédate quieto donde estás, apaga todo, quédate respirando. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. ¿Qué te pasa? Bueno, muchas veces lo que pasa es que hay una incomodidad y una, por momentos, desesperación. Y uno diría, buenísimo, toma contacto con eso, toma conciencia de, porque ese sos vos ahora. Mamuscos. A mí me gusta mucho el pensar, y me gustaría preguntarte sobre esto, Luciano, la idea de compasión y autocompasión ligada a la práctica de meditar, ¿no? No sé Ujú. si puedes hablarnos un poquito de eso. Paciencia, serenidad, perseverancia, como la imagen que yo te había compartido, Sí, el empatía, triángulo, ¿no? comprensión, Los tres ángulos. exacto, compasión, son palabras fuertemente ligadas a la práctica. Compasión, digamos, tiene que ver con, si tuviéramos que pensar, lo opuesto a compasión es severidad, rigidez. Es decir, ser compasivo es poder admitir que la realidad es imperfecta, que todos lo somos, y entonces eso me lleva a ser menos juicioso y menos severo conmigo mismo y con los demás. Lo cual no quiere decir que uno apruebe cualquier cosa o que a uno todo le parezca bien o que si hay una persona de cuya psicopatía no hay ninguna duda y de cuyas fechorías están todas las evidencias sobre la mesa, la compasión implica entender en el sentido de que esa persona no reciba la consecuencia que le corresponde en una civilización, digamos. Pero la compasión tiene que ver con eso, con si yo me puedo observar compasivamente, si puedo aceptar que, por ejemplo, yo acá estoy hablando de meditación y digo todas estas cosas, y uno dice, uy, che, esto está bueno, y puedo cortar esta grabación y 10 minutos después estar nervioso por algo, ¿sí? Y yo tengo que poder ser compasivo con eso. Cuando lo puedo hacer, también puedo ser compasivo con los demás. Y entonces me puedo relacionar más armónicamente, como decíamos antes, con lo que tengo, con lo que soy, con lo que es y con lo que hay. Lo opuesto a la compasión es esa rigidez que vive creando divisiones. Y esto pasa mucho a veces en el mundo, llamémosle, de la espiritualidad, ¿no? En el sentido de que yo practico, entonces yo soy un tipo profundo, digamos, pues yo practico, digamos, y no me relaciono con la chanchada de la realidad, digamos, que está afuera. Yo no tengo que ver con eso. Y eso la verdad que es una caricatura muy triste y lamentable, que además, si vamos a un autor como Jung, Jung decía, prefiero ser un individuo completo antes que un sabio, ¿no? Porque justamente en esa persona que dice ser solo luz, muchas veces se ocultan las oscuridades más escandalosas. Y en cambio, las personas que tratan de ir por la vida mostrando la hilacha que todos tenemos, porque somos seres humanos, probablemente cometan errores como todos, pero quizás no sean responsables de ninguna fechoría mayúscula. Espectacular, porque lo pensé varias veces y no lo quise traer a la charla, pero hay mucho de esto del discurso espiritual que uno lo ve, mira, me acuerdo de ver algunas ex vedettes de los 90 o personajes que van pasando por la vida y que uno los vio como en otro modo y ahora todo el mundo se dice ser espiritual y es bastante chocante y es bastante mala prensa también para toda la espiritualidad, así que está bueno que lo hayas traído.
Sí, absolutamente. En definitiva, es una forma de arrogancia. Es una forma de arrogancia más sutil. Yo puedo ser arrogante porque tengo un Porsche 0 kilómetro y entonces ninguneo a los que tienen autos menos lujosos que el mío. O yo también puedo ser arrogante porque yo medito y entonces yo estoy de las 24 horas, 14 sentado, respirando en un estado iluminado y desprecio al resto de la gente que probablemente está trabajando y está creando todos los bienes y servicios que yo necesito para poder estar Sí, sí. horas sin trabajar. Hay mucho de eso, es gracioso, pero uno lo ve bastante, ¿no? Porque es verdad, después se esconden cosas terribles. Eso, Sí. y, una vez leí sobre las teorías conspirativas, que decía que el que abona las teorías conspirativas en general tiene como una mirada muy soberbia y se cree superior al resto. Y esto es bastante parecido, ¿no? Que dice, no, estoy en modo espiritual, y, ¿viste? Y vos estás ahí. Bueno, pero eso es todo el caldo de cultivo para la ficción también, ¿no? Es buenísima. Las historias que salen de esas perfecciones espirituales son bárbaras, ¿no? Y lo importante, quiero retomar, perdón Pancho, algo Sí, que vos sí. dijiste antes, ¿no? Respecto de, una cosa es el contexto de surgimiento de algo, otra cosa es la intención con la cual alguien vehiculiza algo, y otra cosa es el espíritu de eso. Entonces, lo que necesitamos es volver al espíritu de la práctica, detenerse, respirar, estar presente. Si lo hace una vedette y le suma, fantástico. Si lo hace un monje y le suma, fantástico. No necesitamos estar con el iluminómetro persiguiendo a nadie, ¿no? O sea, las únicas hipocresías que nos tienen que preocupar son las propias, en definitiva, porque son aquellas con las que nos vamos a encontrar cuando hacemos silencio, nos sentamos y ahí lo que se dice en nosotros es lo que es. Cuando vas aumentando la práctica, ¿podés lograr, hablábamos del colectivo 37, pero le podemos poner Ferrocarril Sarmiento, aún con todo el barullo, lograr una concentración tal que podés meditar, respirar, aislarte? ¿Eso se ¿Ok? logra con la práctica como si fuera un músculo? Sin ninguna duda, justamente por eso enfatizo la palabra práctica, hay cosas que se van logrando en esa repetición de la misma manera que cualquier maestría, si cabe la palabra, se logra de esa manera. Ahora, permitime jugar un poco con las palabras. Estado de concentración total. Fíjate, ahí hay una imagen. En general uso el Roca, el Sarmiento lo he usado pocas veces, pero Perfecto. he viajado. Uno dice, bueno, está esto lleno de gente, ruidoso, a veces incómodo, porque uno sube en un vagón lleno, la gente entra como puede, uno me apoya el codo en la nuca, el otro, etcétera. Y por otro lado está un estado de concentración total. Ahí yo estoy estableciendo en la mente una división entre algo malo y algo bueno. Entonces, cuando yo entre al vagón, lo que voy a tratar de hacer es, me tengo que concentrar. No, me tengo que concentrar. El otro día en el podcast hablamos de la meditación, me quiero poner las pilas porque, ¿no? Entonces yo empiezo ahí, taca, taca, taca. En algún momento, eso va a generar un estado de irritación en sí mismo, el mismo intento de lograr eso. Ahora, ¿qué pasa si yo lo encaro de manera diferente? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, voy a subir un vagón lleno de gente? Lleno de gente que tiene que ir a hacer cosas, igual que yo. Lleno de gente que mientras esté dentro de ese vagón va a hacer lo que pueda. Algunos meditarán, otros escucharán música, otros estarán hablando con alguien, otros jugarán un videojuego, el otro querrá completar la serie de Netflix que empezó anoche y ya se comió 20 capítulos. Yo voy a tratar de estar ahí simplemente respirando. Saquémosle concentración, saquemos total. Voy a respirar, voy a estar presente ahí, sin ninguna otra pretensión. Bueno, si lo hago de esa manera, ahí algo sucede. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que si yo hago eso, ese viaje va a ser una maravilla? No, porque las condiciones, o sea, la realidad existe y las condiciones en las que se viaja no son una maravilla. Y la transformación de esas condiciones tiene que ver con otras cosas, que no son del orden de la espiritualidad, son de la gestión, etcétera, ¿no? Ahora, lo que sí va a pasar es que muy probablemente yo baje de ese vagón mucho menos detonado de lo que hubiera bajado si no trato de practicar esa presencia. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, sí. Teniendo en cuenta eso, Luciano, por ahí pensando la diferencia entre mindfulness y Zazen, ¿no? Ujú. Yo de Zazen casi no sé nada, pero mindfulness es un poco más por el lado de psicoterapia, ¿no? La idea de hacer una actividad a la vez, ¿no? De prestar atención a los pensamientos y emociones sin juzgarse, ¿no? Te diría que podríamos ponernos a establecer diferencias. A mí personalmente nunca
me interesó como la tarea más academicista de diferenciar las tradiciones. Bien. Me gusta ver Ujú. más las similitudes y qué tienen de fértil. Que funciona, Mindfulness, ¿no? exacto. Mindfulness, en realidad te diría que es muy parecido, le llaman de distinta manera. Mindfulness tiene lo que se llama práctica formal y práctica informal. ¿Qué es la práctica formal? Sentarse en la postura de meditación. ¿Qué es la práctica informal? Hacer el omelette con presencia. Sí, sí, ¿Sí? o hablar con el amigo o la amiga en presencia, o regar la planta, o tomar el tecito, Como cualquier ahora, actividad, una actividad a la vez. como ahora en donde estamos intentando Sí. conversar, Ujú. escucharnos. En Zazen está justamente Zazen, que es la práctica de la meditación, y después está lo que se llama Samu, que es en los retiros o mismo en la vida monástica hay momentos de Samu. Samu es el momento en el cual se hacen las tareas. El templo hay que limpiarlo, hay que limpiar los baños, alguien tiene que cocinar, y esas tareas se hacen también en un estado que desde mindfulness llamaríamos conciencia plena. Entonces, en ambos casos se enfatiza la importancia de que la práctica no termine cuando termina la meditación formal. En ese sentido Ujú. es muy similar, digamos. Llevarlo a la vida diaria de alguna forma. Exacto, es que no Con hay el otra cosa objetivo de que la estar vida diaria. exacto, con el objetivo de estar presente que mencionabas al principio. Hoy tuve una experiencia que podría ser definida, según mí, como una meditación o un ejercicio accidental. Estuve un buen rato trabajando con mis plantas, ¿no? Trasplantando, sacando yuyos y poniendo macetas. Y primero que perdí la noción del tiempo. Segundo que dejé el celular un buen rato por el simple hecho de que tenía las manos sucias con tierra. Lo tenía lejos. Y cuando terminé la actividad me di cuenta que no tenía el dolor de espalda que suelo tener, aún esforzándome, porque me estaba agachando. Y nada, era como algo, no voy a decir Está bueno esto. parecido a trotar, viste, cuando ayer jugué al fútbol y las endorfinas que salí, pero era bastante por ahí la cosa. Claramente, digamos, ¿no? Lo cual habla que, independientemente de que, obviamente, dolor de espalda puede tener que ver con alguna cuestión médica que uno deberá investigar, ahí seguramente hay un plus de tensión que cuando entraste en contacto con el elemento natural, con la planta, corriste el celular, etcétera, algo de eso relajó. Y fíjate que sucedió por añadidura. No, no es que vos dijiste, bueno, vamos a hacer esto para así se me va el dolor de espalda. Sucedió. En general, y ahí ya nos meteríamos más en el tema del estrés y de cómo combatirlo o cómo lidiar con él. Toda actividad que uno realice, outdoors, digamos, ¿no? Al aire En, libre, en con... contacto con la naturaleza, en presencia de otros que están en el mismo mood, en movimiento y sin mediación digital, seguramente nos va a ayudar a relajar. Es decir, si yo salgo a caminar en una plaza con un amigo y la conversación no versa sobre los temas que nos suelen poner los nervios de punta y nos movemos y qué sé yo, lo opuesto a eso es me quedo encerrado jugando videojuegos con el casco de realidad virtual, los auriculares, a un videojuego en donde tengo que matar al otro, ¿sí? Y esto no quiere decir que esté mal jugar videojuegos, ni que, digamos, no, o sea, pero lo que quiero decir es que ese ejemplo que vos das reúne características de una actividad que nos va a aflojar. Sí, sí, que impacta en lo corporal, en liberación de óxidos naturales, químicamente genera un cambio, ¿no? El afuera y el adentro, el corporal, ¿no? Absolutamente. Me quedé pensando en la palabra compasión, perdón, pero lo quería traer porque me quedé pensando como un ejemplo. Anoche estaba viendo a Boca y yo estaba puteando a Hanson. Y mi cuñado me dijo, la culpa no es de Hanson. Hanson es Hanson, la culpa es de quien lo pone. Y me quedé pensando en eso, porque en realidad, claro, ningún jugador de fútbol va a jugar a menos. O sea, pero es el que es. Fuiste compasivo con Hanson, Él digamos. fue compasivo, yo no. Eh, y, o uno podría decir, la culpa no es de nadie, están haciendo lo que pueden. En todo caso, lo que me irrita es que puedan eso, porque donde hay un problema siempre está la idea de que hay un culpable en el sentido de que, y muchas veces lo hay, ¿eh? Pero digamos, pero no siempre. A veces simplemente lo que sucede es que no pasa, ¿no? Es decir, un partido de fútbol es interesante en ese sentido, digamos. Se tiene que dar una concatenación de fenómenos para que un equipo juegue bien, que es bastante particular, digamos. Sí, y el poder decir a veces también no pueden o no puedo, ¿no? El equipo de Boca, como está jugando así, no puede ahora,
o si puede, o yo también no puedo hacer algo, porque el poder decir que no se puede es algo que cuesta mucho, ¿no? Y creo que por ahí va también la autocompasión, ¿no? Que a veces uno por diferentes motivos no puede hacer ciertas cosas que están exigiendo, ¿no? En cuanto a lo laboral, ¿no? En cuanto a lo relacional, pero bueno, si no se puede, también recordarse uno mismo eso, ¿no? Ah, absolutamente, bueno, tiene que ver también y seguimos con el ejemplo futbolero, con la cuestión de las expectativas, ¿no? Es decir, está esta idea de es Boca versus Aldo Civi, es la cancha de Boca, compraron un montón de jugadores, etcétera. O sea, hay una cantidad de capas de expectativa respecto de que ese partido debiera terminar 25-0 en el entretiempo. Cuando eso no sucede, obviamente estamos hablando de una cancha de fútbol, no vamos a pedir que la gente se ponga a hacer mindfulness en lugar de cantar los cánticos que se cantan en la cancha, Claro. pero bueno, se empiezan a alterar los ánimos. Excelente. Si le queremos decir a la gente cómo empezar con la respiración, con la meditación, ¿vos qué le sugerirías? Así como algo muy, muy simple. Si quisiéramos empezar por lo absolutamente mini del mundo, yo diría, encuentre un lugar tranquilo, digamos, suspenda los estímulos del ambiente en el sentido de que en lo posible no haya ruidos, etcétera. Siéntese en una posición cómoda. Si necesita una silla, use una silla. Mantenga la espalda derecha. Entrecierre los ojos y respire. ¿Sí? Respire 1, 2, 3 minutos. Simplemente respire. Pueden pasar varias cosas. Es muy importante no darle demasiada atención a ninguna de ellas. Una cosa que puede pasar es que uno diga, esto está bueno. Sí, claro. Mirá qué bien que me está haciendo, ¿no? Esto, ¿cómo no empecé antes? Esto lo tendría que hacer más seguido. Voy a buscar libros y voy a hacer un curso. Y tiene que haber algún documental interesante. Taca, ta, taca, ta, taca, taca. Respire, respire, respire. Eso es parte de lo que sucede dentro mío, pero no me tengo que enganchar con eso. O puede pasar lo contrario. La persona puede decir, estoy respirando, no está pasando nada. Tengo un montón de cosas que hacer y estoy acá respirando. Y se me van a atrasar las cosas. Perfecto, respira igual. Es decir, ese pequeño ejercicio ínfimo nos permite encontrarnos con lo que somos, con lo que nos está sucediendo. Y a veces eso nos lleva a tomar conciencia del monto de ansiedad que habita en nuestro interior, del monto de dolor, del monto de angustia, y por ahí nos lleva a hacer algo con eso. Claro, porque ¿qué pasa cuando estoy tratando de concentrarme y me acuerdo de Hanson, me acuerdo que tengo que pagar la prepaga, me acuerdo... ¿Eso es malo o digo, bueno, no, sigo y con el correr de los No, días es que paso? no trates de concentrarte. En parte eso se produce porque uno cree que tiene que lograr un estado mental especial. Y en realidad, si hay algún estado mental especial, es ese estado mental donde vos no querés lograr nada. A mí me gusta mucho la idea, la metáfora casi como, y pensar a meditar, casi como en la vida diaria es como un frasco con agua, con todas las partículas adentro, digamos, que gira, 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 y cuando meditas, parás el movimiento del frasco y todas las partículas empiezan a decaer, ¿no? A decantar. Entonces, no es el objetivo ver el agua totalmente clara o el no ver nada o que esté todo blanco, sino observar cómo van cayendo esas partículas. Y esas partículas son Hamsun, son la tarea que tenés que hacer, ¿viste? La cuenta que tenés que pagar, y va decayendo. Ahora, en cuanto a la gente dice, ¿para qué hago eso? ¿No? Y los beneficios pueden ser muy diversos, Luciano, ¿no? Pero ahora está muy en boga con la muerte de David Lynch, ¿no? Que él escribió este libro de meditación trascendental, ¿no? Y habla mucho de Sí. creatividad y meditación, ¿no? Porque pasa mucho esto, que al decaer un poco las partículas, toda la, podemos decirle, contaminación de la vida cotidiana, uno empieza a tener más claridad de lo que uno tiene que hacer, de lo que es importante, ideas nuevas, que después uno, ¿qué hace con eso? Es otra cosa, ¿no? Desde ya que nadie tiene por qué hacerlo. Y desde ya que si alguien siente que no le suma, no le aporta, no lo necesita, bueno, quizás no sea su momento. Uno simplemente puede hacerse una pregunta, que es, ¿está todo absolutamente bien?
me siento fantásticamente bien, estoy satisfecho y conforme con todo, en ningún momento me siento mal, todo el día transcurre en una algarabía serena, consustanciada con cada fenómeno del universo. Si la respuesta es no, pruebe a empezar a respirar unos minutos. A lo sumo perdió esos minutos. El peor resultado puede ser ese. ¿Por qué digo esto? Porque suscribo todo lo que decís, pero al mismo tiempo es bueno no llenarse de expectativas sobre lo que va a pasar, Ujú. ni sobre lo que tengo que lograr, porque si no, justamente uno trata de cultivar un momento de tensión para salir del frenesí de la productividad en todo en donde todo lo que uno hace es una concatenación y fines, y finalmente le quiere encontrar un fin también. ¿Sí? Exacto, esta idea de que Que meditar te va a hacer sentir más tranquilo, que no siempre es así tampoco. Uno puede notar que está muy estresado y al terminar de meditar uno decide qué hacer con eso, ¿no? no, absolutamente, digamos, puedes notar lo tranquilo que estás. Ahora, no hay ninguna duda que si yo cultivo la presencia, lo que sí va a pasar es que yo voy a dejar o voy a evitar que esa intranquilidad tenga un impacto social en mi vida. Imaginémonos la siguiente imagen. Yo voy viajando en un auto, ¿no? Yo voy manejando. Cuando yo estoy en estado de presencia, mis emociones negativas son pasajeros que van conmigo en el auto. Uno va en el asiento de al lado, los otros van en el asiento de atrás, y entonces me hablan. Pero si yo estoy presente, yo mantengo el volante. Yo decido hacia dónde doblo y hacia dónde no. Yo miro hacia adelante, yo miro los espejos. Cuando yo no estoy presente, es como si yo le pasara el volante a una de esas emociones negativas. Me quedé pensando, uno tiene un montón de haters adentro, ¿no? Totalmente. Vas manejando y, viste, mándalo a la mierda, mándalo a la mierda. Exacto. Si yo estoy presente, escucho eso, ¿no? Lo que decía Whitman, contengo multitudes. Bien. ¿No? Entonces, hay una idea en donde la práctica es para suprimir esas multitudes y que quede solo el pequeño Buda en mi cabeza. Esa no es la idea. La idea es, estamos todos, seguimos todos, cada uno sigue pensando y sintiendo lo que piensa y lo que siente, pero yo estoy atento, presente y consciente. El volante lo tengo yo. El que manda. Bueno, Exactamente, soy el que decide mis pasos. Mi único patrimonio son mis acciones. Entonces, yo puedo sentir ira, ¿por qué no? Hay circunstancias, digamos, que me la pueden generar. Pero sí, si sí. estoy presente, no voy a actuar desde esa ira. Y sabiendo que el yo va cambiando también, ¿no? En este libro que me recomendaste, En Defensa de la Felicidad, de Ricard, que mencionaste antes, yo lo estaba leyendo, ¿no? Buscando los subrayados y eso, y me encantó si me permitís, 10 segundos, dice, el yo no es más que un nombre mediante el cual designamos un continuo, igual que llamamos a un río Ganges o Mississippi. Me partió la cabeza, ¿no? Porque es Mm, entender el yo como un fluir también de nuestra identidad, de nuestra historia, de quién somos ahora, que puede ir cambiando también, ¿no? absolutamente. Calculo que no sé, a ninguno de nosotros nos debe gustar exactamente la misma música que cuando teníamos 15 años. Claro, ya no escuchás más, yo la tengo quizás. O quizás A sí. ellos les tengo un cariño, digamos, pero hay bandas digamos, me Sí, han sí. parecido la genialidad más grande de la historia del arte en un momento y hoy probablemente no pueda escuchar más de un minuto, Sí, sí, digamos, sí. Con las ¿no? películas también pasa eso, sí, sí. Absolutamente. Los libros, ¿no? Que uno tiene el recuerdo de lo fascinante que fue leer ese libro y vuelve y de repente dice, ¿qué ¿Qué encontré es yo acá? esto? ¿Qué es esto? O sea, y uno debía decir, bueno, la persona que yo era en ese momento encontró algo fascinante aquí. La persona que soy hoy quizás ya no lo encuentra o lo encuentra en otro lado. Sí, ser compasivo con el old self, ¿no? Con el viejo Es ser que mantener, uno era, ¿no? exacto, es el intento de mantener una cierta flexibilidad funcionando dentro de uno. O sea, nos va acabando el tiempo, pero estoy muy contento, Luciano, por esta charla. La verdad que un lujo para los oyentes, para nosotros, poder... Pienso una segunda parte, vamos a pensar de Sí, cómo continuar la sí. charla, pero me parece que da para mucho más, ¿no? Sí, Yo creo agradecido. que aprendimos algo hoy, ¿eh? Va, en mi caso, ¿no? Que Yo vengo, también, sí, sí, yo mucho, mucho. prometo ponerme Nada, a hacer esto. Me gusta la idea de respirar. Aparte me doy cuenta que está ahí, ¿no? Y que esos 10 minutos que uno puede emplear en algo así, muchas veces se los gasta en cualquier cosa, ¿no? Y por otro lado absolutamente. pensaba,
qué importante es clarificar, porque hace un tiempo que tengo la sensación de que no necesitamos tanto. Ujú. Y me refiero a ponerle el título a lo que quiera, ¿no? De la alimentación, desde las emociones, de las relaciones, de todos los consumos. Estamos como sobrecargados y qué importante que es por ahí parar un poco la pelota y poder diferenciar eso, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, de mi parte yo súper agradecido con la invitación y este rato que estuvimos charlando lo he disfrutado muchísimo. Vos decías recién, está ahí, ¿no? Exacto, está ahí. No es algo místico, no es algo lejano. Si uno quiere ir a una montaña está muy bien, si uno quiere ir al medio del campo está muy bien, si uno quiere ir a una isla está muy bien, que en general son las tres imágenes que aparecen cuando la gente está muy estresada, pero está ahí. Imaginémonos, suena el despertador a la mañana y en lugar de saltar, me siento, ¿sí?, al costado de la cama y hago una respiración profunda. Una respiración que me hace estar presente con ese día que voy a vivir. E imaginémonos que antes de dormir, antes de acostarme, me siento al costado de la cama y hago otra respiración profunda, presente, agradecido del día que viví. Abro y cierro momentos. La respiración marca cortes, detenciones, pausas, Sí. ¿sí? Es eso, está ahí. Excelente. Se me empiezan a aparecer así temas para la próxima charla, ¿no? De gratitud, el tema que mencionaste, Fer, que está muy, sin saberlo, la cuestión que no necesitamos tanto, se relaciona con Luciano porque me recomendó un muy buen libro que se llama Goodbye Things, un libro de un japonés. Pensamos hacer un programa de Japón en algún momento, así que vas a estar invitado, Luciano, por supuesto. Así- Pero podemos hablar de este libro, Goodbye Things, Adiós a las cosas se llama, ¿no? De Fumio Sasaki, sí. Eso, Me encantó ese libro. bueno, queda para la próxima charla, entonces me encanta Dale. que ya esté ahí sembrado eso. Che, mil gracias, Luciano, por venir y una alegría charlar y, bueno, de nuestra amistad y todo. Un gustazo, de mi parte un placer, muchísimas gracias y les mando un abrazo enorme. Gracias Dale. y tendrás noticias nuestras. Con gusto las espero. Esperemos que Abrazo. buenas. Una pregunta más, Luciano. ¿A quién le dedicas este gol? No, no, digamos, ojalá esto lleve a alguien o inspire a alguien a acercarse a practicar. Un abrazo grande. Abrazo. Abrazo. Esto fue el episodio 13 de la temporada 2 de Mamushkos, así que queremos, bueno, agradecerle a Luciano. Yo en particular le mando un saludo a mi sobrina Amparo y a mi sobrino Ciro, que los quiero mucho y me pidieron que les mande saludos. Así que bueno, muchas gracias por este envío, lo disfruté, la verdad lo Bueno, disfruté. también mando saludos a mis sobrinos que me estuvieron visitando, Agustín, Sol y Nico, así que un fuerte abrazo para ellos, mi hermana y mi cuñado también, que son oyentes de Mamúsicos también, ¿eh? Excelente. Y bueno, sigan escuchándonos porque se viene un año con muchas entrevistas como la que acabamos de tener, que van a ser, creo que, muy interesantes. Gracias. Gracias. Mamushkos es un podcast producido, editado e ideado con mucho amor por Pancho Matorras y Fernando Pérez Juárez. En la locución, Ignacio Garabuzo.